¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Amén, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 1 y vamos a irnos al versículo 26. Ya se lo debe de saber usted, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se lo saben? Amén. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Papá, te damos gracias este día. Gracias, Señor, por tu presencia, papá. Gracias, papá, por estar aquí. Que seas tú, Señor, hablando, papá. Que, Padre mío, mi boca, Señor, sea ese instrumento, Señor, en tus manos, para poder traer, papá, lo que hay en tu corazón, para ese día, para tu iglesia, papá, para tu casa, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, papá, dándole vida a esta palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevando esta palabra a lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, Señor. Y que pueda transformar, Señor, nuestras vidas. Que pueda cambiar, Señor, nuestra forma de ser, Señor. Que pueda transformar lo que somos, papá, para parecernos más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Y mientras te sientas, dile que tienes al lado: casualidad. Yo sé que... ¿Qué serie estamos viendo, iglesia? ¿Los domingos? Los domingos, ¿qué serie estamos viendo? ¿Construyendo? Bueno, vamos una vez más todos, ¿construyendo? Muy bien. ¿Tienes ganas de participar hoy? ¿Cuántos vienen con gozo para participar? Amén. Hoy, como se podrá dar cuenta, nuestros pastores no están, pero les deja saludos, les deja su abrazo, sus bendiciones. Y pues el pastor nos encargó que hoy compartiéramos la palabra. Yo sé que los versículos a lo mejor dirás que tiene que ver con familia, pero yo sé que al final Dios te hablará, Dios te edificará y Dios te empujará. ¿Cuántos dicen amén? Vemos que estos versículos, que es la parte inicial de la Biblia, donde Dios empieza a hacer toda la creación, donde podemos ver y analizar que todo lo que hay en la tierra y todo lo que existe y todo lo que podemos ver, percibir, sentir, no es una obra de la casualidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo no creo en la casualidad, porque la casualidad es, muchos dicen cosas que les pasa en la vida, que es una casualidad, fue algo que sucedió nada más porque sí. Hay mucha gente que dice que este planeta se creó, todo el universo se creó de una explosión y tantas cosas, tanto ahí, cosas que traen sobre la creación de todo el universo, de este planeta. Pero yo creo que no fue casualidad. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que hubo alguien que lo hizo con un propósito. Hubo alguien que lo hizo tan perfecto que si puedes entender y ver de toda la creación y te puedes ver a ti mismo cómo Dios empieza a unir y a hacer personas, a hacer animales, a hacer plantas y crear todo lo que podemos ver y percibir y ver que no es una casualidad que existan las cosas, iglesia.
No es una casualidad de que sucedió de la nada, cuando cierta parte te puedo decir que sí sucedió de la nada, pero no fue la obra de la casualidad, fue una obra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios hizo fue con no tener nada, Él pudo hacer todo. Y tenemos un Dios que de la nada puede hacer todo. Repito, la iglesia, tenemos un Dios que de la nada lo puede hacer todo. Y podemos ver la creación, podemos ver cómo Dios empieza a crear los cielos y la tierra. Y podemos ver que la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra, iglesia? Estaba desordenada y vacía. No voltees con la persona que tienes al lado. Tal vez en lo natural sea un poco desordenado. Tal vez en lo natural puede ser que tenga un poquito de desorden, pero creemos que Dios obrará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la tierra estaba desordenada y vacía, porque aquello donde hay desorden hay vacíos. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquello que se ordena, que se pone en los pies de Cristo, empieza a ser lleno en el nombre de Jesús. Hay cosas que podemos entender que necesitan cierto orden, cierto avance para que las cosas empiecen a producir, a florecer, a multiplicar, a fructificar aquí en la tierra. Entendemos que nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios que establece un principio, establece cómo se van a hacer los pasos, paso 1, paso 2, pero podemos ver como un Dios que se pasea y que ve un desorden y Él se empieza a pasear, a mover y empieza a meter su mano, empieza a declarar, empieza a soltar su voz para empezar a ordenar aquello que estaba desordenado, empieza a traer orden, empieza a establecer una atmósfera, empieza a establecer el hábitat adecuado para que toda la creación pueda vivir y subsistir en esa tierra. Podemos ver como un Dios que se toma el punto de que antes de que sucediera el sol y la luna, ya estaba la luz en medio de eso. Y aunque estuviera la luna, antes de que estuviera la luna y el sol, Dios ya le había dicho a la tierra que produciera semillas, esas plantas que pudieran producir semillas, sin necesidad de una luz del sol o de la luna, de esa afectación, sino simplemente por la voz y la luz que Dios trae sobre esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante saber cómo Dios obra y cómo Dios opera y cómo Dios empieza a mover, a construir. Hay cosas en la vida que podemos entender desde la creación, podemos ver y decir que Dios existe, aunque la Biblia no te detalla el detalle de cómo Dios existió, pero te dice que existe un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé, ahí vamos, tranquilos, todavía no hablamos de familia, pero vamos a llegar al punto de hablar de familias. Puedo ver cómo Dios le dice a las aguas que produzca peces, que produzca aves. Podemos ver cómo Dios le dice a la tierra que produzca reptiles, que produzca animales que sean de la tierra. Primero Dios les crea la hábitat, separa las aguas de las tierras y empieza a separar las aguas y empieza a separar las tierras, empieza a hacer que las tierras se descubran, que salgan a flote para poder establecer que aquello donde iban a vivir los animales, los peces, hubiera un hábitat, una atmósfera, un lugar donde pudieran habitar. Y vemos cómo Dios posteriormente se toma el tiempo y dice, hagamos al hombre. Dile al que tienes al lado, dice Dios, hagamos al hombre. Un detalle importante, iglesia, que podemos percibir, un detalle importante que podemos ver en esta parte. A los peces y a las aves, Dios le dijo a las aguas que lo producieran. Que algo interesante, peces y aves salidos de las aguas. Podemos ver que a la tierra le dice Dios que produzca animales, mamíferos, reptiles y aquellas serpientes que se van a arrastrar. Dios le dice a la tierra que lo produzca. Pero llega un momento al cual dice, entre el concepto que entendemos entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, se pone de acuerdo en un mismo sentir y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No fue la tierra, iglesia, la que nos produjo. No fue la agua la que nos produjo a nosotros. Fue tomar cierta parte, cierta porción de la tierra, porque hay que entender cómo nuestro Dios sabía que íbamos a habitar en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos saben que no pertenecen a la tierra? Es muy diferente tener un elemento que me haga vivir y estar aquí en la tierra para cumplir un propósito de mi papá. Pero realmente nosotros nacemos del corazón de Dios.
Dios puso aliento de vida en medio de nosotros, en medio de nuestro cuerpo. Realmente el hábitat en el cual debemos caminar nosotros es en el mover de Dios. Es en la palabra de Dios, es en el soplo de Dios, en el cual nosotros nos debemos de mover y el hábitat en el cual debemos de andar. Yo sé, y mismo Jesús en su oración, en Juan capítulo 17, cuando ora y se despide y hace esta oración como aquel que tenía unos discípulos y era el tiempo que los iba a dejar. Y reconociendo que ellos ya habían aceptado y habían reconocido que Él así había sido enviado del Padre. Y habían creído que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Salvador. Pero sabía Jesús que iba a partir. Mismo Jesús sabía que ellos ya habían aceptado y habían creído en Él. Que ya estaban en este mundo, pero no eran de este mundo. ¿Cuántos saben que están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo? Amén. No los noto muy convencidos esta mañana, iglesia. Porque hay que entender ciertas cosas, iglesia. El agua produce a los peces. Tú saca a un pez del agua, dime, ¿tendrá vida? Porque su hábitat para habitar, para estar, fue diseñado para estar en el agua. Ese fue su hábitat. Puedes ver a los leones, a los osos, tal vez los puedes ver a los osos nadar, pero realmente no pueden habitar al 100% en las aguas. Si tú metes a un animal de tierra y lo metes a las aguas, ¿qué va a pasar con él? Va a terminar por morir. Igual nosotros, iglesia. Nosotros sí fuimos creados con tierra, ¿o no? Dice que Dios tomó polvo de la tierra para formarnos y para hacernos. Pero nuestro destino no es estar aquí en la tierra, iglesia. Estamos aquí ciertamente, porque realmente Dios, como leímos en la palabra, nos creó a su imagen y a su semejanza, para hacer ese reflejo de Él aquí en la tierra. Para que la gente pudiera ver y pudiera conocer que hay un Dios que existe a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son ese reflejo? ¿Cuántos son esa imagen? Ya voy, iglesia. Ya sé que estamos hablando de construyendo, familia, pero ahí voy. Déjame aterrizar esta parte. Porque no entiendo por qué la gente piensa que fue una obra de la casualidad, que existieran animales de agua, animales terrestres y que nosotros estuviéramos aquí en la tierra. Pensar que salimos de la casualidad, cuando no salimos de la casualidad, salimos del corazón de papá. Hay que entender esa parte, iglesia, y entender dónde yo debo de habitar. Porque realmente, como te dije, el pez tiene que habitar en las aguas. Los animales terrestres tienen que habitar sobre la tierra. Porque por ahí fueron creados, por ahí fueron producidos. La tierra los produzco, el agua los produzco. Tienen que habitar y pertenecer al hábitat, aquello de donde salieron. Pero los hombres o las mujeres no salimos no fuimos creados o producidos por las aguas, o fuimos creados o producidos por la tierra. Fuimos creados porque papá nació en su corazón. Nuestra hábitat de iglesia es estar en su presencia. Y es la parte que debemos de entender. Porque muchas veces andamos en este mundo y me quiero comportar como en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? No se quiere ventanear, iglesia, ¿va? Pero ¿a poco no, tú joven, niño, adolescente, no te regaña tu mamá? ¿Y a poco no te enojas y piensas muy naturalmente? Amén. Yo pensé que los papás iban a decir amén, pero bueno, creo que hoy no. ¿Cuántos de ustedes, papás, ves que tu hijo comete un error y cuántos de ustedes lo abrazan, le dicen no pasa nada, hijo? ¿O cuántos de ustedes se enojan y se comportan tan naturalmente? Amén. Porque se nos olvida, iglesia, de dónde pertenecemos, cuál debe ser nuestra hábitat o dónde debemos de habitar. Dile al que tienes al lado, salimos de Dios. Dile al que tienes al lado, salimos del corazón de Dios. Y desde ahí quiero partir para poder, cómo construyes familias fuertes, iglesia.
Si te fijas en todo lo que hemos hablado, hay una relación. Existe una relación entre los peces y el mar. Salió de él, hay una relación. Hay una relación entre la tierra y aquellos animales que son terrestres. Existe una relación que los liga y que los hace ser uno, para que pueda habitar ese animal en la tierra o ese pez en las aguas. Pero nosotros hemos nacido del corazón de papá. Debemos vivir y habitar en su presencia. ¿Y por qué te digo a veces que nos cargamos más del lado natural, sin entender la parte que fui creado de la tierra para poder habitar en la tierra, pero tener una mentalidad de reino? Habitar aquí en la tierra, pero caminar como se camina en el reino. Por eso cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, ¿qué decía Juan el Bautista? ¿Qué decía? El reino de los cielos se ha acercado, porque el reino estaba donde estaba el Hijo de Dios. Donde quiera que se paraba Jesús, el reino se establecía. Y eso debe de ser contigo y conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos donde se paran traen el reino en ese lugar? Suena retador, ¿verdad? Pero a veces pensamos más naturalmente, me voy muy terrenal, muy natural, muy del mundo, a accionar y a caminar, iglesia. Y dejo a un lado aquella esencia que Dios puso en mí. Porque Dios depositó algo en nuestras vidas. Dios depositó algo en medio de nosotros. Hay familias que se quiebran porque se comportan tan natural, que sacan todos los aspectos naturales. Si me permite decirlo de esta manera, sacan su lado animal. Se escucha feo, pero sacamos lo peor de nosotros. Nos enojamos, no actuamos, nos hacemos llevar o dejamos llevar por emociones o no, por acciones, por reaccionar. Tú ponle a un tigre, un animal ahí que lo puede cazar, el tigre por instinto lo va a hacer. Muchas veces actuamos y caminamos con ese instinto terrenal, donde no pensamos, donde no analizamos, donde no camino en forma de caminar como un hijo de Dios, alguien que camina como en el reino. Y esa es la parte, iglesia, que Dios me ponía. ¿Por qué hay familias que se quiebran? Porque familias no son fuertes, porque no fortalecieron sus relaciones. Conozco gente que por un conflicto, por una vez que le volteó la cara, se deja de hablar para toda su vida. Conocemos gente que guarda un sentimiento, una emoción y no la suelta y vive tan terrenalmente que se le olvida que es hijo de Dios. ¿Cómo construir familias fuertes? Hay que empezar con la relación, iglesia. Algo que fortalece una relación entre dos personas es cuando se empiezan a comunicar, cuando empiezan a habitar en el mismo lugar. Yo sé que muchos de ustedes habitan en el mismo lugar, pero parece que ni se conocieran, ¿o no? Te enojas y ya ni le saludas, ni le hablas, y te volteas y todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no fuimos creados de esa manera, iglesia. Debemos de entender de dónde salimos. Debemos de entender dónde está y dónde debe estar nuestro corazón. Yo puedo ver 3 formas o 3 relaciones que puedo plasmar a través de lo que Dios me mostraba entre Génesis 1 y Génesis 2. Puedo ver cómo Dios crea al hombre y le dice, este va a ser imagen mía, este me va a reflejar. Él tiene que estar conectado conmigo. Tiene que haber una relación con Dios. Podemos ver que Dios crea al hombre y la mujer y empieza a establecer una relación de familia. Podemos ver que dijo, pues el hombre no debe de estar nada más sentado. Vamos a hacerlo para poner a trabajar. ¿Y qué hizo Dios? Puso que le pusiera todos los nombres a todos los animales, lo puso a trabajar. Es bíblico trabajar, iglesia. Mismo Jesús decía, mi Padre aún sigue trabajando. Mi Padre no ha dejado de trabajar. Entonces yo, a lo que acaso percibir y a ver, veo 3 relaciones. El problema es que cuando yo me voy muy en lo terrenal, imagínate, me enfoco más en mi trabajo, me enfoco más
en lo que mi profesión, voy a descuidar las otras áreas, iglesia. Aquello en lo que tú te relacionas, aquello en lo que tú habitas, aquello en lo que tú te conectas, va a determinar tus intereses, va a determinar dónde va a estar tu corazón. Aquello en lo que tú te conectas va a determinar qué vas a producir, iglesia. Vemos que los peces, las aguas producen peces. Y dime, ¿qué sigue haciendo hasta el día de hoy? En el agua, ¿qué ves? ¿Ya escasearon los peces? No, siguen produciendo. En la tierra, ¿ves que ya no hay animales? No voltees al que tienes, no voltees a ver a la persona que tienes al lado. Pero, ¿ves animales? Hay demasiados, iglesia. Porque siguen conectados al hábitat que fueron destinados. Siguen conectados, manteniendo una relación. Y por eso sigue produciendo la tierra, sigue produciendo los animales. Por eso ves árboles que siguen produciendo. No dejan de producir, no dejan de multiplicar, no dejan de dar fruto. Porque siguen conectados a aquello a lo que Dios los conectó. ¿De dónde salieron? El problema de las familias es que fueron diseñadas para que fueran primeramente cada persona en lo individual estuviera conectada con Dios. Pero no nos conectamos con Dios. Se nos olvida conectarnos con papá. Y empiezas a actuar como en este mundo. ¿Cómo actúa este mundo, iglesia? Si me pegas, ¿qué hace el mundo, iglesia? Te lo regreso, no. ¿Cuántos hicieron eso? Amén. Yo lo hice, iglesia. ¿A poco cuando eras niño chiquito, a poco no te dieron uno y tú, no, ¿cuál? Órale, se lo regresas? ¿Cuántos dicen amén? Lo pellizcas, ¿qué te hacen? Te lo pellizcas. Te tiran una patada, ¿qué haces? ¿Le tiras una patada o no? Te gritan, ¿qué haces tú? Le gritas. Te avientan un sartén, ¿y tú qué haces? Ya suenan los problemas matrimoniales, ¿verdad? Pero, aunque usted se ría, pero eso sucede, iglesia. Uno levanta la voz, el otro levanta la voz. Uno le golpea y el otro también le tira una, se la regresa. Porque nos acostumbramos tanto a vivir a este mundo. Y no nos conectamos a Dios, iglesia. Lo que hace fuerte una familia es cuando se relaciona. Es cuando convive, es cuando intercambian, cuando hay una conexión. Pero lo primero que debe hacer cada uno en lo individual es conectarse primeramente con aquella fuente que te va a hacer vivir lo que debes de vivir aquí en la tierra. Cuando tú te conectas a Dios, empiezas a actuar como actuaría el reino. Mi pregunta es, ¿qué nos enseña el reino? Si te maldicen, ¿qué dice el reino? Tú lo bendices. Pero en el mundo, si alguien te maldice, ¿qué tú haces? ¿Lo maldices o no? Aquellos que van manejando y te recuerdan a tu mamá, ¿qué haces? Se la regresas. Te cierran ahí cuando vas manejando, te hacen un cerrón. ¿Qué haces? Aceleras y los vuelves a cerrar. Eso es actuar naturalmente, iglesia. Pero aquel que está conectado con Dios, ¿cómo actúa, iglesia? Lo bendice. Aquel que actúa cuando está conectado con Dios, ¿qué hace, iglesia? Hace el bien, no hace el mal. ¿Cómo hacer una familia fuerte, iglesia? Hay un elemento fundamental que está escaseando en las familias, que es tener una vida de intimidad con Dios. Está escaseando, iglesia, que las familias tengan una vida de intimidad con Dios. Yo sé que no somos perfectos. ¿O quién es perfecto aquí esta mañana? No somos perfectos, iglesia. Pero nos acercamos a aquel que nos perfecciona. No somos de lo más agradable tal vez algunos, pero nos conectamos a aquel que nos da gracia y nos da favor aquí en la tierra. Cuando tú te empiezas a conectar con Él y empiezas a fortalecer tu relación con Él, ¿qué hace la tierra? La tierra no se suelta de la voz, de lo que Dios le dijo. Tal vez ya pasaron miles de años, pero la tierra sigue ligada a la voluntad de Dios.
Las aguas siguen ligadas a la voluntad del Padre, ¿o no? Puedes ver en los evangelios qué hacía Jesús. Se venía una tormenta, ¿qué hacían los discípulos? Ay, nos vamos a morir, nos vamos a hundir, nos va a pasar algo. ¿Qué hacía Jesús, iglesia? Les hablaba a la tormenta, les hablaba a los vientos, y los vientos y las aguas se ponían a los pies de Cristo, obedecían su palabra. Las aguas y los vientos, toda la creación, iglesia, sigue ligada a la voluntad del Padre, sigue ligada a la autoridad de Dios. Pero viene la pregunta interesante, iglesia, y voltea con el que tienes al lado y dile, ¿y tú qué tal? Y dile, ¿y tú qué tal? Si en lo natural, ¿cuántos hijos les cuesta seguir la voluntad de los padres? Amén, ¿verdad? ¿A poco es fácil o no? Todos, digo, los adultos fuimos también niños y jóvenes. Bueno, yo todavía soy joven. Yo me acuerdo cuando mi mamá decía, no vas a salir. Yo, no, mamá, yo quiero salir. ¿Cuántos de ustedes hicieron berrinches, rabietas? ¿Cuántos de ustedes dijeron, mamá, es que no me quieres, eres bien mala, lo único que quieres es verme sufrir? ¿Cuántos hicieron eso, iglesia? ¿Lo hicimos o no? Porque pensábamos muy terrenalmente. Nos costaba ligarnos a la autoridad de nuestros padres. Pero seguimos creciendo y nos cuesta ligarnos a la autoridad de Dios, a seguir su voluntad, a conectarnos con Él, a tener una comunión con Él, una conexión con papá. Como te dije, no hay familias que no necesiten una manita de gato, no hay familias perfectas. Pero te dije que nos conectamos a aquel que nos perfecciona. Puedo ver una tierra, iglesia, desde Génesis, una tierra que estaba desordenada y vacía. Pero cuando el Espíritu de Dios se movió, esa tierra empezó a tener orden, empezó a tener control. Aquellas cosas que no existían empezaron a existir. Creo que no has entendido esta mañana, iglesia. Tal vez en tu familia hay un despapalle, hay muchas peleas, hay crisis. Pero yo conozco un Dios que la puede arreglar. Yo conozco un Dios que la puede restaurar. Yo conozco un Dios que puede restaurar relaciones. Yo conozco una persona que ya estaba en sus últimos momentos y le compartí de Cristo y esa persona aceptó Cristo y esa persona aceptó Cristo. Pero le dije, no basta con que lo aceptes, tienes que vivir como un hijo de Dios. Tú ya eres un hijo de Dios, pero tienes que vivir como un hijo de Dios. No importa que ya estés en tus últimas, no importa que estés en tu peor temporada, tienes que vivir como un hijo de Dios. Le dije, yo sé que tienes que perdonar a esto, a esto, a esto. Y nomás se me quedó viendo. Digo, sí, porque ¿qué has entendido de lo que te he compartido? Que Dios es amor, que Dios perdona, que Dios nos restituye las deudas, que Dios restaura todo. ¿Y qué hizo esta persona? Tuvo que perdonar. Habló con sus hermanos que tenía pleito y terminó en paz. Pero entendió lo que es vivir en una comunión con Dios. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Cuando tú te conectas con Él, iglesia. Cuando tú estás en tu hábitat. ¿Cuál es tu hábitat, iglesia? ¿Dónde debemos de habitar? ¿En dónde debemos de habitar, iglesia? Debemos de habitar en el reino. Debemos habitar en su palabra. Tenemos que habitar en una relación con papá. Y fíjate nuestra mentalidad, que a veces es tan carnal, tan en el mundo, que pensamos con que venir un miércoles, un domingo, es tener relación con Dios. ¿Cuántos han pensado en eso? ¿Qué piensas con, yo voy al servicio, yo voy el miércoles, llego temprano y me conecto hoy aquí y me voy a conectar con Dios? Vengo el domingo en la mañana y me conecto con Dios y empiezo a tener una relación con Él. Pero la oración de la mañana de las 5, bueno, yo me conecto, me levanto. No es el todo, iglesia, de tener una relación con Dios. Y a veces lo ponemos tan natural que digo, bueno, en la semana tengo que hacer esto, tengo que ir a trabajar, tengo que pasar tiempo con mi familia, tengo que llevar a mis niños al parque, tengo que llevarlos a que se diviertan, a que salgan, a que se distraigan. Y yo sé, los miércoles y domingos voy a la iglesia. Bueno, cuando bien nos van, si no, nada más los domingos. Si te fijas, lo ponemos muy natural. No hablaste de orar en la mañana.
No hablaste de tener una relación, de leer la palabra de Dios. No hablaste de tener una comunión con Él. No hablaste de adorarlo a Él. Si te fijas que a veces nuestra relación la basamos mucho solamente en algo tan natural. Lo ponemos como algo más. Pero cuando en una familia se establece no como algo más, sino como un estilo de vida, estar conectados con papá, esa familia está destinada a tener fruto, iglesia, a ser bendición. No sé si la palabra les esté llegando. O ya se enojó, iglesia. ¿Cuántos ya se enojaron? Amén. Desde que Dios hace al hombre, te muestra la relación que tiene entre ellos, la unidad, iglesia. Y es algo que las familias deben de vivir. Una unidad primeramente con Dios. Porque si Dios está en tu vida, tiene la capacidad de perdonar, tiene la capacidad de dar, tiene la capacidad de bendecir, tiene la capacidad de restaurarte, de restaurar familias, tienes la capacidad de restaurar relaciones. Cuando tú habitas en Dios, cuando tú habitas en una relación con papá. Yo me imagino si mi vida en la juventud, Dios hubiera tocado mi vida, me hubiera contado con Él. No hubiera hecho tanta soncera, iglesia, de la que hice. Y yo sé que tú estás igual. Que si te hubieras encontrado antes con Él, no hubieras cometido los errores que cometiste cuando eras adolescente. Hubieras aprovechado cada tiempo, cada momento, iglesia. Hubieras valorado lo que realmente es valioso en esta vida. Porque a veces somos tan naturales que nos preocupamos por tener el iPhone, el último que salió. Nos preocupamos por tener el último modelo del refrigerador. Nos preocupamos por tener el último modelo del carro. Quiero renovarlo. Tengo tantas necesidades tan naturales. Y dejo mi necesidad principal, que es estar con papá. Si una familia empieza a cambiar esa mentalidad, si una familia empieza a cambiar y a poner el orden correcto, iglesia, que primeramente habiten en Dios. Tal vez ahorita no tendrás dinero, tal vez ahorita los problemas seguirán, pero créeme, empieza a alabar a Dios. No esperes que tu esposo o tu esposa se levante, tú empieza a adorar a Dios. No esperes que tu hija o tu hijo se levante, tú empieza a adorar a Dios, empieza a buscar a Dios. Y vas a ver cómo Dios empieza a ordenar toda tu vida, iglesia. Empiezas a ver aquello que no existía, Dios lo empieza a hacer. Porque la creación es hermosa, como Dios lo hace. Dios no creó a Adán siendo bebé. Se evitó tanto tiempo de crecimiento y lo puso en la edad, en el tiempo que lo necesitaba. Puedes ver que creó árboles que dieron semilla, pero no dijo que existiera primero la semilla y que existiera el árbol. Creó el árbol o aquella planta que iba a dar ya la semilla, iglesia. Se ahorró ese tiempo de crecimiento. ¿Cuántas cosas en tu vida te hubieras ahorrado? ¿Cuántos problemas en tu familia te hubieras ahorrado si tuviera Dios en medio de ti? Que no, tal vez no ibas a esperar tiempo. Iba a ser momento, instante, que solamente Dios lo soltara y lo dijera. Para aquello que no era, se restaurara. Para aquello que no era, fuera en medio de ti. Hay familias fuertes, iglesia, cuando empiezan a tener y habitar en el hábitat que tienen que estar. En una conexión con papá. Cuando tú te conectas con Él, iglesia. Cuando tú te conectas con papá, empiezas a hacer que tu familia sea fuerte, iglesia. Porque ya no va a haber problemas. Bueno, sí va a haber problemas, pero ya no va a haber más peleas, va a haber soluciones, iglesia. Vas a tener dificultades, pero vas a tener una provisión del cielo. Porque realmente cuando tú te conectas con Él, vives lo que está en Génesis, en el capítulo 28, y dice, y los bendijo. Vives una temporada de bendición, iglesia. Cuando tú te conectas a aquel que te creó, cuando tú te conectas a tu hábitat natural. Sí, tu hábitat natural, iglesia, no es aquí en la tierra.
Tu hábitat natural es estar conectada con el cielo. Es estar conectado con el corazón de papá. Cuando tú te conectas con Él, vives una vida de bendición, iglesia. Vives bendecido en este lugar. Vives bendecido en esta tierra. Pero a veces pienso que la bendición son cuando yo recibo cosas naturales. Y realmente la bendición, iglesia, es tener a Cristo en medio de mí. Una familia es fuerte cuando hay una relación primeramente con Dios. Cuando en esa familia habita la presencia de Dios. Cuando en esa familia empieza Dios, el Espíritu de Dios a moverse. Cuando en esa familia empieza a ver la palabra de Dios en medio de sus vidas. Cuando en esa familia empieza a ver la presencia de Dios en medio de ellos, iglesia. Es cuando la familia se empieza a fortalecer, iglesia. Porque podemos ver una parábola, aquel que empezó a construir, aquel que quiso construir sobre la arena, tal vez le quedó la casa hermosa, construyó una mansión, construyó un edificio, la estructura se veía padre la infraestructura, los modelos, las cosas que puso en esas oficinas o en esa construcción que hizo. Pero vienen los vientos, vienen los problemas, vienen las dificultades. ¿Y qué pasa, iglesia? Porque estaba formada, su fundamento era la arena, se derrumbó, iglesia. Pero aquella familia, aquel varón que construyó su casa sobre la roca, aquel que construyó su casa sobre la roca, se preocupó más por el fundamento, se preocupó más por esa base, aquello que lo iba a sostener, aquello que iba a soportar. Vinieron los vientos, iglesia, vinieron las dificultades, vinieron los problemas, pero se mantuvo firme esa casa. ¿Cuántas casas se están destruyendo? ¿Cuántas familias se están acabando? ¿Cuántas familias se están deteriorando? Y es porque no tienen a Cristo, no tienen a Dios en medio de ellos. Es tiempo, iglesia, de tomar conciencia y regresar al hábitat que me corresponde. Una familia es fuerte, iglesia. Una familia se fortalece cuando esa familia regresa al hábitat que le pertenece. Tú no eres de la tierra, iglesia. Tienes elementos de la tierra, pero tú no eres de la tierra, iglesia. No te afanes con este mundo, iglesia. No te afanes con las cosas que este mundo te da. Que sea tu prioridad Dios. Que en tu familia haya esa prioridad de decirle, familia, primero es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque no escuché que nadie que dijera amén. Te va a costar, sí te va a costar. Tal vez te van a quitar amigos, te van a quitar amigos. Va a haber cosas que se van a alejar de ti, porque no están acostumbradas a tu hábitat. No están acostumbrados a lo que tú vives. Y a veces nos aferramos tanto a aquellas cosas naturales que me aferro a ellas, que me acostumbro a vivir como ellos. Pero es tiempo de cambiar nuestra mentalidad, de cambiar dónde estamos viviendo. Pregúntale al que tienes al lado, ¿en dónde estás habitando? Vamos a decirle una vez más, ¿en dónde estás habitando? Hay un salmo de David, que es en el Salmo 27, en el versículo 4, dice: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Dice, una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré. ¿Qué andas buscando, iglesia? ¿Qué andas anhelando, iglesia? No fue Dios demandando a David, fue David diciéndole a Dios, necesito estar en tu casa, y esto voy a buscar. ¿Cuántos tienen esa convicción? ¿Cuántos tienen ese ardor ferviente dentro de ustedes? De decirle a Dios, papá, te anhelo, te necesito, papá. No necesito que tú me digas que necesito de ti. De mí sale que anhele, que te demande, que te diga, papá, necesito estar contigo. Y dice, y eso buscaré. No le conformó con decirlo.
Dijo, yo lo voy a buscar, yo lo voy a provocar. ¿Quieres que una familia sea fuerte? Provoca una conexión con Dios. Provoca que tu familia adore a Dios. Provoca que tus hijos alaben a Dios. Provoca que tus hijos le sirvan a Dios. Pero ¿cómo exigirle algo que tú no haces? ¿Cómo exigirles algo que tú no transmites? Porque es fácil decirlo, iglesia. Pero así como David lo dijo, pero dijo, y esta buscaré. Le exigimos tanto a nuestros hijos, pero cuando tus hijos te han visto buscar a Dios, cuando tus hijos te han visto que leen la palabra, cuando tus hijos te ven que te deleitas estando en la presencia de papá. Ojo, no estoy hablando los miércoles, ojo, no estoy hablando los domingos, en tu casa, en la intimidad. No es malo no venir los domingos o los miércoles, es bendición, es parte. Pero iglesia, no lo tomes como el todo. Caiga en tu corazón en esa necesidad de decirle a papá, papá, te insisto, papá, yo quiero de ti, anhelo de ti, y eso voy a buscar. Necesitamos cambiar, iglesia. Es fácil decir que quiero una familia mejor. Es fácil decir que quiero un matrimonio mejor. ¿O cuántos de los de aquí quieren un matrimonio peor? ¿Cuántos quieren un matrimonio mejor? ¿Cuántos quieren mejorar? ¿Cuántos quieren subir de estándar, de relación? No esperes a lo que lo haga la otra persona. Hazlo tú. Hazlo tú, iglesia. Que el cambio seas tú. Que el factor de cambio seas tú. ¿Cuántas veces he visto? Y me acuerdo en un curso matrimonial que fuimos. Y no porque necesitáramos nosotros, aclaro, restauración. Pero fuimos a edificarnos. Y muchos de los problemas que había en los matrimonios era porque el esposo quería que cambiara a la esposa. Y la esposa estaba esperando a que el esposo cambiara. Amén. ¿Cuántos están viviendo esa realidad? ¿Cuántos esperan que sus hijos cambien, papás? ¿Cuántos de los hijos esperan que cambien sus papás? Pero iglesia, no se trata de eso. Búscalo tú. Aunque no veas que cambia el carácter del viejito, aunque no veas que cambia el carácter de la viejita, tú cambia, iglesia. Tú sé la bendición. Que te vean a ti levantándote a orar en la mañana. Que te ven a ti levantándote, abriendo la Biblia, o aquellos que son del Nuevo Testamento, aprendiendo la Biblia y leyendo la palabra de Dios. Que te vean discutiendo, pero en buena manera, la palabra de Dios, diciéndole, mira, yo leí esto, y que vean tus hijos que estás con tu esposa, con tu esposo, platicando, y no, yo entiendo que Dios me habló de esta parte, no, Dios me habló de esto. Pero que te vean anhelando, deleitarte, saborear la palabra de Dios. Que te vean que te gozas alabando a Dios. Es tiempo, iglesia, que le digas a papá, yo quiero, papá. Papá, como dijo el salmista David, dijo, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Necesitamos a alguien que se levante esta mañana y que pelee por su familia, que le diga, yo anhelo esto, Dios, para mí y para mi familia. Que en tu casa yo esté todos los días de mi vida. Y entendiendo que la casa no es este edificio, iglesia. En el Antiguo Testamento Dios se movió en lugares. Pero vino alguien que restauró la relación entre las personas y Dios. Que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Dios habita en medio de ti. Hazle una casa en tu corazón. Hazle una casa dentro de ti, de tu vida, de tu ser. Para que la presencia de Dios pueda estar ahí. Para que la presencia de Dios esté ahí. Puede ser tu cuarto, puede ser tu habitación pequeña, puede ser el ropero, donde quiera que sea. Pero que era una habitación, que sea un tiempo entre tú y Dios. Una familia es fuerte, iglesia, cuando regresa a la esencia de donde salió.
Y la familia salió del corazón de papá. El problema es que hay familias fuera del corazón de Dios. Ese es el tema, iglesia. Por eso las familias parece que se están levantando grandes construcciones, pero viene una enfermedad, vienen problemas financieros, vienen discusiones. Digo, porque no estamos exentos de esos. Va a haber problemas, sí. ¿Te vas a enojar con tu esposa? Sí. ¿Va a haber diferencias con tu esposo o tu esposa? Sí. ¿Va a haber diferencias con tus hijos? No. ¿Con tus hijos? Sí. Y más cuando sean jóvenes. Yo ya anhelo ese tiempo de vivirlo con Dani. Anhelo ese tiempo. Sé que va a ser complicado tal vez, pero algo me he propuesto en mi corazón y este salmo golpeó mi vida. Señor, yo le demando eso en ella, primeramente en mí, para que pueda estar en ella y para que pueda estar en la vida de mi esposa. Yo demando eso a mi Dios, yo demando a mi papá, y eso voy a buscar yo, iglesia. Que todos los días pueda estar en su casa, que todos los días pueda estar en su presencia. Y es cuando una familia se empieza a restaurar. Y es cuando una familia se empieza a transformar. Porque el Espíritu de Dios, como leímos, bueno, no leímos, pero platicamos sobre Génesis 1 y 2, donde el Espíritu de Dios se empezaba a pasear, a mover. Así es cuando tú entras a la casa de papá. Así es cuando tomas un tiempo tú a solas, un tiempo en familia, y empiezan a orar, empiezan a leer la palabra, empiezan a escudriñar la Escritura, empiezan a poner alabanza, adoración a Dios. Empiezas a entrar a su casa, empiezas a entrar a tu hábitat, empiezas a entrar a tu habitación. Y el Espíritu de Dios se va a empezar a mover, iglesia. Y donde había desorden, Dios va a traer orden. Va a ser su presencia dando orden. Y aquellas cosas que no existían, que te faltaban, va a ser Dios haciendo que existan, iglesia. A veces con tiempo, a veces de un momento para otro. Pero es cuando te atreves a estar en el lugar que te corresponde, iglesia. Dios dijo a las aguas que producieran peces. Dios dijo a la tierra que produciera animales, reptiles, serpientes, lo que tú quieras, esos animales terrestres, para que habitaran en esos lugares. Pero dile al que tienes al lado, pero a ti. Dile al que tienes al lado, pero a ti. Vamos, dile, pero a ti. Dios te creó de su corazón. Saliste del corazón de papá. Es tiempo, iglesia, de volver al hábitat que nos corresponde. Es tiempo de regresar al lugar en el cual yo salí, en el cual donde me crearon. Y vas a ver cómo la familia se empieza a restaurar. Vas a ver cómo los hijos se empiezan a ser más amables, joviales, alegres. Empiezas a ver cómo el gruñón de tu esposo empieza a ser más feliz. Empiezas a ver cómo la enojona de tu esposa se le empieza a bajar lo enojona. Amén. Imagínate. Ay, se me fue el nombre del personaje. Por reírme. Ay. Ya ves que se llevaron el arca y los fariseos, no, los levitas, no, filisteos. Gracias. Se la llevaron y David la quiso traer. Y sabemos lo que pasó, que murió Jehú, no sé cómo se llamaba. Y la dejaron en la casa de alguien. Ese fue el nombre que se me olvidó. Obededón, muy bien. ¿Qué pasó en la casa de Obededón? ¿Qué empezó a pasar cuando la presencia de Dios estuvo ahí? ¿Qué pasó en ese lugar, iglesia? Cuando la presencia de Dios estuvo en medio de esa familia. ¿Qué pasó en ese lugar, iglesia? Cuando la presencia de Dios se estableció en esa familia. Dios empezó a detonar bendición. Su esposa empezó yo creo que empezó a cocinar más rico, más sabroso. Había bendición de Dios en ese lugar.
Los hijos empezaban a levantarse, mamá, papá, ¿qué te ayudo? Yo quiero servirte, yo quiero ayudar en esa casa. Porque estaba la presencia de Dios en medio de ese lugar. Algo empezaba a pasar en la casa de Obed-edom. El esposo empezó a ser más amable, más caballeroso, empezó a tratar, a sobar en los pies a la esposa. No, ni amén, no, hombre. No, hombre, Dios. Llévame a otra iglesia, Dios. Algo empezó a cambiar en esa casa cuando la presencia de Dios estuvo en ese lugar. Algo empezó a pasar en esa familia, que cosas que no sucedían, cosas que no pasaban, cosas que tenían años paradas, cosas que no producían, empezaron a pasar, empezaron a producir, iglesia. Porque en esa familia se estableció la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que tienen que establecer más reino? ¿Cuántos creen que tienen que buscar más a Dios? Y así como dijo el salmista, yo le demando a Jehová, y esto buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hombre, ¿cuántos iglesias quieren estar todos los días cerca de papá? Recuerda tú, joven, cuando eras joven, varón, y querías conquistar a esa mujer que tienes ahora al lado. ¿Qué hacías? Todos los días querías pasar con ella. Sábados, domingos, de lunes a viernes. Yo le doy gracias a Dios por ese plan que creó cuando salió Movistar. Tenía llamadas ilimitadas. Bueno, a los jóvenes, digo, para darle una retro a los jóvenes, un National Geographic. En ese tiempo te costaban los minutos. Por cada minuto te costaba. Ahora tienes llamadas ilimitadas, tienes redes ilimitadas. En ese tiempo lo más que había de redes era un mensaje de texto. Y le decías, te amo, bebé. Pero los minutos te costaban. Era un sacrificio, era algo financiero que te costaba tener y comunicarte con tu pareja. Y yo recuerdo que en ese tiempo salió el Movistar y sacó un plan ilimitado. Yo me acuerdo que en ese tiempo tenía un Sony Ericsson, a lo mejor los jóvenes no lo conocen. ¿Quién se acuerda de los Sony Ericsson? Muy bien, ahí están los viejos de la iglesia, excelente, muy bien. Eso me recordó que le enseñé a Sari. No, eso no va dentro de. Pero yo recuerdo que salió, yo tenía el Sony Ericsson, aquel que tenía radio. Cuando en ese tiempo tener en el celular, un radio era guau, con ganas, tengo música. Y podíamos ponerle música MP3. Y era de los que tapitas que se levantaban y bueno, y bien fresa le cerrabas, acá se veía padre. Pero salió un Movistar, un plan. Y el celular que te daban era uno así cuadradito, con puras teclitas, y ni el juego de la viborita tenía. Pero lo cambié. Yo creo que en ese tiempo mi mamá dijo, gloria a Dios, porque mi celular se lo regalé a ella. Porque yo ni lo usaba, yo usaba el otro, el Movistar, el que no me costaba nada la conexión. Le llamaba todo el tiempo que yo quería. Es más, a veces yo me quedaba dormido hablando. Yo me dormía. Ella se dormía manejando y yo me dormía cuando hablábamos. Pero fue una bendición y me pude despojar de aquel celular por querer mantenerme conectado con ella. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Que a veces valoramos más lo del mundo que mi relación con Dios. Por eso dijo Jesús, no te afanes. Por eso dijo Jesús, no te afanes. El afán trae enfermedades, iglesia. Entonces, si estás enfermo, ¿qué tanto estás afanado? ¿Qué tanto vives en este mundo? ¿Qué tanto vives dependiendo de este mundo? Yo espero que no, porque tú eres hijo de Dios, ¿no? Y si tú eres hijo de Dios, tú no dependes de este mundo. Tú dependes de Dios. Entonces, cuando tú te conectas con Él, iglesia, verdaderamente, algo cambia, iglesia. Algo transforma en medio de ti. Podemos ver familias destrozadas que se conectaron con Dios y quisieron poner cada uno primeramente a Dios y fueron familias restauradas. Pero eso pasa, iglesia, cuando tú buscas, cuando tú anhelas, cuando está en tu corazón, estás cerca de la presencia de papá. Esta mañana, esta tarde,
Dios ponía esto en mi corazón. Es el tiempo, iglesia, de volver a Él. Es el tiempo, iglesia, de volver verdaderamente a Él. Que tu anhelo sea buscarlo a Él, iglesia. Yo sé que a muchos nos faltan cosas en lo natural. Yo anhelo por muchas cosas en lo natural. Pero Dios me ha enseñado y Dios me ha hablado y me ha dicho: espera en mí, espera en mí. Pero ¿cómo lo haces, iglesia, si no estás conectado con Él? Es tiempo de volver, iglesia. ¿Quieres que tu familia sea fuerte? ¿Cuántos quieren que tu familia sea fuerte? Tú y tu familia regresen a la casa de papá. Regresen a su presencia. Que no sea nada más venir miércoles o domingos, conectarme a una oración, venir al culto de jóvenes. Que sea algo más, iglesia. Que se vea la intención verdadera de nuestro corazón. Y que realmente tu anhelo no sea que Dios restaure, que Dios cambie, sino sea Él. Porque hay gente que se acerca buscando una solución a su problema. Y por eso se acerca a Dios. Hay medio, hay forma, está bien si se quiere acercar así. Pero que cuando empieces a caminar con Él, porque ya hay muchos aquí que caminamos ya varios tiempo con Él. Que no sea tu afán eso, iglesia, de acercarte a Él. Si me responde, le voy. Si me responde, le sirvo. Si me da esto, yo le voy a entregar mi vida. Que no te importe nada, tú entrégasela a Él. Es el tiempo, iglesia, de volver. Es el tiempo de habitar otra vez en la casa de papá. Es el tiempo de volver al lugar del cual salimos, iglesia. Del lugar del cual Dios nos creó. Es tiempo de volver. Como te dije hace rato, y ya con esto cierro. Yo que hoy dije que no me iba a tardar mucho. Los peces siguen produciendo. Las aguas siguen produciendo. La tierra sigue produciendo. Las plantas siguen produciendo. Los árboles siguen produciendo. Es tiempo de que nosotros también sigamos produciendo. Es tiempo, iglesia. Estos dos que te dije anterior siguen conectados a la fuente de la cual salieron. Hay que regresar a la fuente, iglesia. Es tiempo de que esta iglesia empiece a producir. Es tiempo de que cada familia empiece a producir. Es tiempo de que cada familia empiece a crecer y sea una familia fuerte. Es tiempo de que sean familias restauradas, familias donde hay gozo, familias donde hay paz, familias donde hay presencia de Dios en medio de ellos. Vamos a ponernos de pie. La penúltima. La penúltima. ¿Tú la cantas o? ¿Cómo tú quieras? Vamos, cierra tus ojos, iglesia. Lo que el salmista decía a Dios, y lo cual en sus palabras detona la prioridad que había en él. Es que quería seguir experimentando la belleza y la gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando una familia en lo natural se empieza a
a caer en pedazos, es cuando la prioridad ya no era la familia. Tal vez cuando se conocieron esas dos personas, el varón y la mujer, su todo era la otra persona, su todo era ella o él. Pero al caminar o al pasar los tiempos, hay cosas que te quieren atrapar, cosas que te quieren traer y extraer de lo que al principio te unía, hablando de esta figura, de ese matrimonio o de esa familia que llegó a ser. Primero de novios todo es miel, todo es dulzura, todo es andar caminando sobre pétalos de rosas, todo es suave, todo es hermoso, todo huele bien. Pero empieza a pasar el tiempo, iglesia, y empieza a haber cosas que nos empiezan a distraer y olvidamos y nos dejamos que eso nos jale y nos lleve a olvidar que nos unió desde un principio. Tal vez tu familia ahorita pueda estar pasando por dificultades. Y yo he entendido que el principio era que yo estaba con Dios. Yo entendí que le pertenezco a Él, pero debe de salir de mí ese anhelo de estar en su presencia. Y en la medida que yo sé que me acerco más a Él, Dios empieza a cambiar tal vez lo que yo me volví a hacer y olvidé lo que yo era. Lo pongo con un ejemplo natural. Al principio tal vez le regalabas flores, le regalabas chocolate, le regalabas peluches. Yo recuerdo cuando en la mañana una vez me levanté a las 4 de la mañana, un día antes fui a comprar, lo más cercano que tenía era H-E-B, fui a comprar unas flores y un peluche de ahí. Y me acuerdo que los compré porque cumplía al día siguiente años mi esposa. En ese tiempo era mi novia. Y recuerdo que me levanté a las 4 de la mañana y digo, mamá, ¿qué tienes? ¿Estás loco? ¿Por qué te levantas a esa hora? ¿Por qué vas a agarrar el camión a esa hora? Yo vivo allá por Revolución, Chapultepec, de aquel lado del río. Ahí vivía de soltero. Y hacía una hora y media en camión para llegar hasta acá, porque mi esposa vivía acá, por Apodaca, por la hacienda. Y ahí me tienes a las 4 de la mañana esperando con unas flores y con un oso en la parada del camión. Era noviembre, no me acuerdo si estaba frío o estaba lloviendo, pero no era un clima caluroso, estaba fresco. Y ahí me tienes a mí parado ahí. El problema es que a veces de novios hacemos cosas que cuando nos casamos dejamos de hacer. Son detalles, iglesia. Son pequeñas cosas que demuestra a la persona que está con nosotros que todavía anhelamos estar con ella. Tal vez los años han pasado y ya no nos vemos como nos veíamos antes. Yo sí estaba guapo, ahora estoy más guapo. Diría el pastor, ¿va? Pero sigue siendo la misma persona con la cual yo me casé hace 18, ya casi 19 años. Pero Dios me hablaba y dice, tienes que volver al principio de como tú eras con ella. Y eso trasládalo a mi relación conmigo. ¿Y cuántos de ustedes recuerdan su primer encuentro con Jesús? ¿Cuántos recuerdan la primera vez? Yo recuerdo la primera vez de un varón cuando llegó a este lugar. Su cara no era sonriente como ahorita está sonriendo. Sí te voy a traer el bigote, pero venía con una cara dura. Yo recuerdo, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Hace aproximadamente unos 10, 12 años, más o menos, ¿va? Tuvimos que hacer una discada para que viniera el pelado. Nos hicieron ir a billares de mala muerte. Pero todo para que el plan de Dios se cumpliera en la vida de él. Y ahora lo puedo ver sonreír, lo puedo ver con gozo. En ese tiempo sus niños eran jóvenes, pero ahora los puedo ver que están sirviendo, están participando. Pero no es el todo de lo que Dios tiene para ustedes.
A veces nos conformamos con lo que hemos obtenido, iglesia. Ya me casé, ya la tengo y es mía. Y a veces tenemos esa mentalidad. A veces ya me encontré con Dios, ya acepté a Cristo, ya soy hijo de Dios. Aunque sea de panzazo, pero voy a estar en el reino. A veces no tenemos esa mentalidad. ¿Qué dices? Arriba de 6 es vanidad. Pero nos conformamos y vivimos como este mundo. Ya con que lo tenga ya bastó. Pero Dios nos ha enseñado, iglesia, a través de la vida de varios personajes. Y Dios me tocaba con la de David. Que no le bastó encontrarse con Él. Y experimentar solamente ese primer contacto, esa primera impresión. Vuelve al punto donde te encontraste con Él. Dime, ¿con qué gozos venías a la casa de Dios? ¿Con qué gozo alababas a Dios? Yo me acuerdo cuando en mi tiempo estaba, no, ya había pasado de moda, pero como que resurgió en ese momento otra vez Jaime Murriel, y que decía, que mengue yo, y que seas tú más Dios. No me acuerdo muy bien de la letra, si te la sabes, tócala. Ah, te crees. Y yo me acuerdo que decía, y yo me gozaba con esos cantos. Me acuerdo cuando empezaban esas alabanzas remolineando, que todavía están ahí de moda, pero me gozaba en el Señor. Me acuerdo las primeras veces que participaba en el servicio, prácticamente era de IBM, y llévame esto, y ve para allá, carga esta, carga las sillas, carga la mesa, vamos a ir para allá, carga esto. Pero había un anhelo, un hambre, algo, un fuego en nuestro interior, que decía, Dios, te quiero a ti, papá. Yo sí ya se lo dije a los pastores, ya lo he dicho de vez en cuando aquí. Yo llegué, bueno, cuando estábamos en la Casa Verde, yo le dije, Dios, si me hacen malas caras, no me interesa, yo te voy a buscar a ti. Porque mi anhelo era Él, iglesia. Un domingo mi esposa me llevó con engaños. No sé si completeó con mi suegra, y le dijo, no vayas este domingo. Di que tienes algo que hacer para que pueda ir mi esposo. Y ya fui con ella y dije, solamente uno voy. Solamente te voy a acompañar. Y heme aquí. Porque entiendes, iglesia, que cuando experimentas la gloria, cuando experimentas la presencia de papá, nada es igual, iglesia. Que el tiempo no te haga perder, que el tiempo no te haga enfriar ese anhelo, esa pasión que tuviste la primera vez que te encontraste con Él. Esa vez cuando dabas todo, iglesia, o no, dejabas fiestas, dejabas cosas por seguirlo Él. Había un evento en la iglesia, dejabas todo, hasta el marido, la sopa, la comida, y te venías a la casa de Dios. Dejabas fiestas con familiares por venir a la casa de papá. Yo dejé campeonatos de fútbol con carnita asada, y yo creo que ahí mi suegro se pasaba. Él todavía no venía a la iglesia, yo recuerdo. Ya lo estoy ventaneando, ni modo, parte del show. Yo recuerdo que era final y al pastor se le ocurría hacer un culto especial el domingo en la final. Yo decía, Dios, ¿qué le pasa al pastor? Hay maldad en su corazón. Dije, mi suegro ya compró la carne, la va a hacer él, ya va a estar lista, y a la hora que esté lista va a empezar el servicio. Yo recuerdo estar sentado en la parte de atrás y escuchar nada más gol, y yo, ay Dios, con ganas de sacar el celular y ver cómo iba, y de imaginarme y pensar que ya estaba chillando la ardilla, no, la parrilla, y saliendo. Lo bueno que tiene que ser para que se rían y se conecten con la historia. Y yo aquí sentado, alabando a Dios, para alabar a Dios y para escuchar la palabra. Dije, ya lo escuché en la mañana, ya lo alabé, pero no era mi tiempo, iglesia, donde me enamoré de Él. Era mi tiempo donde dije, papá, yo quiero estar en tu casa, yo quiero estar en tu presencia. Que no se enfríe eso en ti, iglesia. Que no se enfríe esa parte de ti. Porque cuando tú te conectas a Él, iglesia, empiezas a fortalecer tu familia. Empiezas a cambiar la atmósfera de tu lugar. Empiezas a cambiar la atmósfera de tu casa. Empieza a ver algo nuevo en tu familia.
Y tu familia se empieza a fortalecer. En primera, porque tú ya no peleas. Buscas el amor de Dios. Y si la persona quiere pelear, tú no peleas, tú oras. Tú alabas a Dios. Y que sea Dios restaurando, y que sea Dios cambiando, y que sea Dios haciendo lo que tenga que hacer. Pero eso pasa, iglesia, en una familia. Se convierte fuerte cuando regresa y está conectada al lugar donde fue hecha. ¿Quieres que tu familia sea fuerte? ¿Quieres que tu casa sea fuerte? Regresa otra vez a conectarte, como cuando te encontraste la primera vez con papá. Que eras capaz de dejarlo todo. Yo dejé cumbias norteñas, guapangos, tejanas. Yo me acuerdo que tenía discografía de todo, iglesia. Salsa, bachata, y de todos los géneros tenía del mundo. Pero me encontré con él, le dije, no puedo seguir igual. Y hasta el día de hoy, iglesia, tal vez ahora me escuchas tener música salsa, tal vez merengue, tal vez norteña, grupera, pero ahora es cristiana alabando a Dios. O sea, ya estoy casi para proponerle unos cantos acá, Efra, acá bien gruperones con acordeón y todo. Pero sigo buscando de Él, anhelando de Él, porque sé que mi vida y mi familia no sería igual. Sé que mi familia no lo experimentaría lo que está viviendo. Y créeme, es un gozo, iglesia, poder ver que aún en el corazón de mi niña desde chiquita anhela servir y estar en la casa de Dios. Anhela participar, anhela estar en su casa. Y me ha tocado con ella pláticas, iglesia, donde dice, ay, espero que el cumpleaños es el festejo de un amigo o de una amiguita. Amiga, no, amigo no, porque no tiene. De un compañerito, una compañerita, no caiga en sábado o en domingo, porque sé que a lo mejor va a haber algo en la iglesia y no voy a poder ir. Porque su anhelo es estar aquí en la casa. Se ha perdido de fiesta, se ha perdido de cosas por estar en la casa de Dios, pero porque ha visto a sus papás estar aquí anhelando, buscando la presencia de Él. Y es cuando la familia se hace fuerte, es cuando la familia se fortalece. Y aunque vengan tempestades, porque ha venido tormentas, ha venido ataques, no te digo, yo sé que cuando te conviertes a Cristo te vuelves un blanco del enemigo, pero lo que no sabe Él, que tú ya tienes la victoria. ¿Quieres que tu familia sea fuerte? ¿Quieres que tu familia esté en victoria? ¿Cuántos quieren eso? Vuelve otra vez a disfrutar, a anhelar, estar en la presencia de papá. Anhela su gracia, anhela de vez en cuando también su misericordia, porque a veces hacemos tanta burrada que merecemos cosas sobre nosotros, pero por su misericordia no llegan a nuestras vidas. Y hay cosas que por su gracia, cuando experimentas la gracia de Dios, cosas que no tenías, que no merecías, llegan a ti. Pero es cuando una familia, cuando alguien se levanta en un lugar, en una familia y le dice, papá, te demando, te necesito, Señor, y yo lo voy a hacer, papá. ¿Quieres que tu familia sea fuerte? Atrévete a buscarlo a Él. Atrévete tú a buscarlo a Él. No esperes que se levante tu esposo, no esperes que se levante tu esposa, no esperes que se levante tu mamá o tu papá, no esperes que se levante tu joven o tu señorita. Levántate tu iglesia y empieza a fortalecer tu familia. No hay mejor sustento, no hay mejor terreno, fundamento en el cual puedas construir tu familia, que es en Cristo, iglesia. Es tiempo de volver, es tiempo de anhelar, es tiempo de dejar los sentimientos que tal vez están sobre tu vida. Es tiempo de decirle a papá, yo te necesito, papá, yo te anhelo a ti, Señor. ¿Cómo te anhelo, papá? Vamos, cierra tus ojos.
Vamos, levanta tu voz esta mañana. Dile, papá, te amamos, Señor. Yeshua. Cómo te amamos, Yeshua. Cómo te amamos, con todo, Yeshua. Cómo yo te amo, cómo te amamos, Yeshua. ¿Cómo te anhelo, papá? Vamos, díselo con tus propias palabras. Dile, papá, ¿cómo te anhelo, papá? Tal vez no te he experimentado, Señor, como no cuando me encontré contigo, papá. Tal vez mi corazón se ha vuelto un poco más frío, Señor, no lo sé. Pero dile, papá, quiero experimentar, Señor. Quiero que mi familia, Señor, experimente, papá. Quiero que mi familia experimente, Señor, tu presencia, papá. Quiero que mi familia experimente tu amor, papá. Tal vez, Señor, me he alejado, papá. Pero hoy quiero exclamar, Señor. Hoy quiero expresar, papá, que quiero estar, Señor, en tu presencia, papá. Quiero que experimentar, Señor, yo y los míos, papá, tu mover en medio de mí. Quiero experimentar, papá, tu abrazo, Señor. Tal vez en este tiempo no lo has sentido a causa de tu lejanía. Pero los brazos del papá están abiertos. Están dispuestos a recibir. Están dispuestos a abrazarte otra vez. Están dispuestos a cubrirte otra vez. Solamente anhélalo, iglesia. Solamente anhélalo. Solamente anhélalo en tu corazón. El salmista sabía que si tenía esa tal comunión con Dios, el salmista sabía que si tenía esa relación y esa conexión con Dios, con papá, él sabía que lo iba a proteger. Él sabía que sus pasos iban a ser afirmados. Él sabía que aun cuando acamparan 1000 contra él, no debía de tener temor alguno, porque la presencia de papá estaba ahí para cubrirlo. Él sabía que si él estaba con él, papá lo iba a hacer estar en un lugar firme. Él sabía que si estaba en él, sabía que la victoria estaba en medio de su vida, que la victoria estaba garantizada. Él sabía que papá, que Dios, su cabeza la levantaría. Eso es lo que le espera a tu familia, iglesia. Si tú decides, si tú le demandas esta mañana a Jehová, si esta mañana se lo demandas a Dios, y si tú lo buscas, habitar en su casa, habitar en su presencia, tu familia no va a ser igual, tu familia va a crecer, tu familia va a ser restaurada, tu familia va a ver la victoria en cada situación. Tu familia va a ver la protección de Dios en cada uno de los integrantes de tu familia. Tu familia va a ver el amor, la paz, el gozo del Señor en medio de ellos. Solamente atrévete a levantar este día y decirle a papá, yo te buscaré, papá. Que despierte ese fuego en mí, Señor. Despierte ese fuego en mí, papá. Que toda dureza, Señor, sea quitada, papá.
Que toda escama, Señor, sea quitada, Señor. Y que mi corazón vuelva a latir, Señor. Como esa primera vez, Señor. Ese primer amor, papá. Que mi familia pueda vivir, Señor. Experimentar, Señor, tu mano, Señor, en medio de nuestras vidas, Señor. Gracias, papá. Cómo te amamos. Te anhelamos, papá. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, papá. Te anhelamos, Vamos, Señor. como te anhelamos. Yeshua. Como te anhelamos, Como como te te anhelamos. Yeshua. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Conéctate con papá. Como te Te anhelamos. Yeshua. Como te anhelamos. Así es, papá. Te anhelamos, Señor. Que podamos habitar, Señor, en ti. Que cada corazón, Señor, pueda habitar en ti, papá. Despierta, papá, ese corazón. Aviva, Señor, ese fuego en la vida de tus hijos, papá. Que las cosas terrenales, Señor, no tengan poder y dominio, papá. Que las cosas terrenales, papá, no tengan poder y dominio, papá. Con eso cierro, iglesia. Tanto en la sujeción de los peces al mar y tanto en la sujeción, la conexión que tienen los animales terrestres con la tierra, que le dan poder y autoridad para que ellos lo hagan producir. A veces tanta tu conexión con el mundo que tú le das el poder y la autoridad y el dominio sobre tu vida y sobre tu familia. Pero cuando tú te conectas con papá, regresas al origen. Cuando tú te vuelves a conectar con él, le dices a papá, tú tienes el dominio, papá. Tú tienes el poder y tú tienes la autoridad sobre mi vida. El mundo, iglesia, cuando toma el dominio y la autoridad y el poder sobre ti, el mundo no te hace libre. Pero cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, cuando tú le entregas tu vida a Dios, y cuando tú le pones a tu familia que le entregue su vida a Dios, ese poder y esa autoridad y ese dominio que tiene Dios sobre tu vida es expresado en una libertad, para que tú puedas disfrutar todo lo que Él te puede dar. El mundo te va a limitar, iglesia. Cuando Él pone autoridad y dominio, el mundo te limita y te hace esclavo, dependiente de Él. Y lo único que trae es afanes, problemas, enfermedades, situaciones complicadas a tu vida. Pero cuando tú le entregas tu vida a Él, y Él tiene dominio y autoridad y gobierno sobre ti, tú no disfrutas de las bendiciones de papá. Y empieza Dios a depositar gobierno, autoridad sobre tu vida en esta tierra. Y experimentas la libertad y el amor de Dios en medio de ti. Papá, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Realmente eres bueno, papá. Que esta mañana, Señor, esta tarde, haga corazones, papá. Que así como el salmista, Señor,
Busquen, Señor, estar en tu casa. Busquen, papá, estar en tu presencia. Anhelen, papá, estar en ti, Señor. Y seas tú, Señor, trayendo la paz, trayendo el amor, Señor, trayendo tu favor, Señor, en medio de cada familia. Y que cada familia, papá, en mi oración, papá, que sea fortalecida en ti, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Gracias te damos. Amén y amén. Amén. Puede darles